Vamos a esperar a que se active la grabación. Muy bien, chicos, ahora sí estamos grabando. También estamos compartiendo pantalla. Y bueno, estamos nuevamente en nuestro ¿cómo se llama? Ya había abierto predeterminadamente ya nuestro programita de Sunline Text. También tengo abierto obviamente mi archivo .js, que es JavaScript, que es lo que nosotros estamos viendo ahora. Y también tengo abierto en el navegador el documento de ¿cómo se llama? de .html, donde nosotros obviamente probamos cómo nos va con el código, ¿no? Con el código en JavaScript. Bien, ustedes dirán algunos por ahí, profe, ¿por qué se ve diferente? ¿Se acuerdan que al inicio yo había hecho este paso? Preferencias, Package Control, ¿sí? Y había puesto en la opción de Install Package y me salía obviamente una opción de maximizar por el momento, maximizar esta parte de aquí, allí, y aquí obviamente ponía por ejemplo program por ejemplo, ahí está program. Un ratito, vamos a ver aquí el nombre, por aquí ya lo tenía anotado porque ya me he olvidado tanto tiempo de que no lo había visto. Y exactamente, se llama program, así, program. Bien, y este de aquí obviamente es la opción en la cual, bueno, yo ya lo había instalado. A usted le pueden salir otro elemento. Y cuando yo ya lo tengo seleccionado, vamos a suponer que es el de aquí, ¿ok? El color del tema, ¿no? Luego seleccionado, pum, le doy clic y se instala automáticamente. Ahora, yo lo pude haber instalado y todo, pero no pude haber visto, pero aún no noto ningún cambio. Teníamos como quien dice que activarlo. Ya lo instalamos, pero no toca activarlo. Nos vamos a la opción de preferencias, nos vamos a color, personalizar, seleccionar tema, y por ejemplo es el que viene por defecto, ¿sí? Lo vamos acá, seleccionar tema y elegimos el program que había descargado. Ahí está, ese es el program, ahí está, ¿sí? Y en el color tema, seleccionar tema, pues obviamente es el que nosotros instalamos en este momento y el que está seleccionado. Muy bien, eso es un pequeño, digamos que plugin nada más como para cambiarle un poquito la apariencia, es todo, pero realmente no es que sea algo sumamente importante al momento del código, nada que ver. Muy bien, bueno, pasemos a lo de acá. Ahí está, así. Y ustedes dirán, profe, ¿cómo hizo eso, no? ¿Cómo hace esto de poner así en mitad de la pantalla el programa y acá la mitad de la pantalla el navegador? Vamos a hacer nuevamente este paso, por si acaso también les quede de pronto querer también saberlo porque quieren verlo como yo estoy haciendo. Si yo tengo maximizado mis programas, obviamente tengo mi navegador y mi programa en Sunline Text abierto, ¿verdad? Pero yo presiono la tecla Windows, la verdad, donde se encuentra el logo de Windows, la tecla Windows presionado, y con la tecla direccional hacia la izquierda, divido obviamente como quien dice mi programa en la mitad de la pantalla, ¿sí? Y me voy al navegador, en este caso todavía sigue siendo maximizado, pero presiono la tecla Windows y presiono obviamente la tecla direccional, pero ya no a la izquierda sino a la derecha, y ahí está, ¿no? Y he compartido mi pantalla del monitor, no es que lo he compartido en dos partes, pero he compartido las aplicaciones en Meet y Meet. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Porque cuando quiero, por ejemplo, hacer un cambio, por ejemplo aquí tercero informática, dice aquí, vamos a ponerle otro mensaje, hola tercero, guardo el cambio, acá solamente lo que hago es actualizar y ahí está el mensaje de hola tercero. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues que sigue viendo eso. ¿Por qué? Porque no he guardado el cambio acá. Ahí está, ¿sí? Así no tengo que estar minimizando y maximizando, o sea, minimizando el programa para ver el navegador, sino que ya lo estoy viendo en la misma pantalla. Muy bien, es un pequeño tips, ¿verdad? Un pequeño truco que tengo yo aquí para poder en la misma pantalla, codifico aquí y presento acá, codifico aquí y presento acá, ¿no? Por decirlo así, ¿sí? Que en realidad eso es lo que estoy intentando hacer. Muy bien, vamos a sacar el alert por el momento porque sabemos que la función alert es una función que me permite a mí presentar por el navegador un mensaje, ¿sí? Ya sabíamos que creamos alert, ¿verdad?
y poníamos nuestro mensaje, ¿no? Hola mundo, por ejemplo, que es el típico mensaje trillado, ¿sí? Incluso creo que yo esto les había mandado a hacer ahí está hola mundo, les había enviado como quien dice hacer una pequeña actividad acerca de esto, ¿no? Muy bien. Vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Algo sobre un tema muy interesante que se trata sobre las variables, ¿sí? Nosotros conocemos perfectamente esto de las variables y sabemos que las variables es un espacio, es un casillero de memoria que guarda en nuestro computador y que nosotros podemos usar y reutilizar y transformar el valor de la misma variable según como nuestro código vaya corriendo. Bien, en JavaScript cumple la misma función. Nosotros en nuestro programa de NetBeans poníamos int y declaramos las variables num1, num2, ¿sí o no? Así, igualito, ¿sí? int. Sí, nosotros declaramos variables en nuestro programa de NetBeans y obviamente poníamos las variables que sabíamos que int era para guardar resultados de valores enteros, ¿sí? Doble para guardar resultados de manera flotante con decimal, y true y false, bueno, en este caso de tipo booleano, cuando es verdadero o falso, cuando lo usamos con la instrucción if. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Muy bien. Incluso si yo escribo if me sale, ¿no? Ahí en la pantallita. Bien. Bueno, pero en JavaScript yo puedo declarar una variable solo poniendo, por ejemplo, nombre. Igual, por ejemplo, Víctor. ¿Ya? Muy bien. Poner el punto y coma siempre al final de una línea de código, siempre como que es necesario, ¿sí? No se olviden de eso. También acuérdense que en NetBeans se lo hacía. Bien, entonces sin necesidad de poner int ni poner que esto sea un string, qué sé yo, por ahí por allá, solo puedo declarar directamente la variable nombre, aunque realmente no es muy utilizado en JavaScript, pero sí podemos hacer también esto por el momento. Y vamos en este momento, si yo guardo este cambio, actualizo acá, no me presenta absolutamente nada, ¿verdad? Porque el dato en mi variable nombre, que guarda en este caso la palabra Víctor, ¿sí? Está guardado sin duda alguna dentro de mi código, pero no lo estoy mandando a presentar. Entonces yo puedo decir que alert va a ser igual, entre paréntesis, el nombre. Y ahora si guardo el cambio y lo presento, ahora sí va a salir Víctor. Esta página dice Víctor, ¿sí? Muy bien, pero en la actualidad, debido a que obviamente este lenguaje es sumamente demandado a nivel mundial, había primero la forma de presentar una variable con la palabra var. Ojo con esto. Para declarar una variable se utilizaba mucho la palabra var y le ponía, por ejemplo, var nombre, ¿sí? Y ponía, por ejemplo, Víctor. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Víctor. ¿Qué es lo que hacía? Ya, var, variable nombre, y automáticamente le ponía la palabra Víctor, ¿sí? ¿Cómo declaraba? Obviamente un número. Sabemos todos perfectamente que las comillas dobles sirven para encerrar una cadena de texto. Y en este caso le pongo una cadena de texto porque es un nombre, ¿sí? Pero si fuera un número, ojo que esto de que dice número no quiere decir porque sea un número que voy a poner. No, le puse número porque es un nombre de una variable. Yo le puedo poner el nombre que a mí se me dé la gana, ¿sí? Y a pesar de que el número puede ser una cadena de caracteres, ¿sí? También puede ser un valor numérico. Ahí está, ¿sí? Entonces si yo elijo lo mismo, ¿no? Voy a poner alert número, lo guardo y lo presento, perdón, déjenme guardarlo nuevamente y lo actualizo. Esta página dice 20, ¿sí? ¿Por qué? Porque el valor que asigno yo acá no es obviamente, no solamente puedo asignar una cadena de caracteres, sino que también un valor. Ahora, ¿qué es lo que trato de decirles? Que no importa si yo la variable le agrego un valor de una cadena de caracteres o un número. Esa es la ventaja de JavaScript, que no importa, ¿sí? No importa. O sea, yo no tengo que estar declarando int para saber que es un número. No tengo que estar declarando que es un string para saber que es una cadena de caracteres. Simplemente al valor de la variable que yo le asigno,
¿Le asigno un número o le asigno una cadena de caracteres? ¿Puedo hacer esto? Ah, por supuesto que sí. Sí, vengo, guardo el cambio, actualizo y seguirá diciendo que es 20. Profe, pero ese es el número. No. Es verdad que es un número, pero al ponerle las comillas dobles, le estoy diciendo que ese número ya no es un valor numérico. Es una cadena de caracteres. ¿Sí? Es una cadena de caracteres. Entonces aquí se influye mucho las comillas y es simplemente el número. Al actualizar allí, me presenta el mismo 20, pero ya no es una cadena de caracteres, es el número 20. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Entonces, para seguir avanzando, una de las reglas siempre es poner la palabra var, pero, por eso digo yo, siempre sale con un pero, ¿no? Pero en la actualidad se está utilizando LED, ¿sí? LED. Y obviamente es lo mismo, observen. Sigue diciendo que esta página es 20. ¿Por qué se usa LED en la actualidad? Var era la palabra obviamente que utilizamos para crear variables de manera global y se utilizaba muchísimo, ¿sí? Lo que pasa es que la palabra var, cuando nosotros hablamos de una variable, la palabra var, ahora obviamente era un casillero de memoria, pero como que era de más espacio. Y LED, ¿sí? Una actualización que ha habido en la actualidad, LED obviamente es como que dijera var, pero ocupa menos recursos y menos espacio. Entonces es como que ya var quedó en la antigüedad. ¿Sí? Quizás ustedes nunca han visto mucho acerca de este lenguaje, pero var van a encontrar de pronto en algunas páginas, pero la actualización hoy en día es LED. ¿Sí? Más después, quizás más adelante le haga una pequeña explicación acerca de esto. Muy bien. Y miren que la metodología de declarar una variable solo es con la palabra LED. LED, por ejemplo, número 2 es igual a 10, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí yo, por ejemplo, tengo dos números, ¿sí? Con dos variables distintas con la palabra LED, con la palabra reservada LED, que es la que usamos hoy en día para poder obviamente presentar la variable. Bien, si yo quiero presentar la variable número 2, guardo obviamente solamente el cambio y presento que esta página dice que es 10, porque solamente estoy presentando la variable número 2, ¿sí? Ahora no, yo no quiero hacer eso, yo quiero presentar la suma, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos hacer directamente. Si yo pongo número más número 2, ahí está, guardo el cambio, concateno y automáticamente me dice que es 30. Miren, ¿qué es lo que me ahorró a mí aquí hacer esto? Sabemos que el más siempre es como para concatenar, pero como está dentro de un paréntesis, obviamente no estoy concatenando directamente, sino que estoy haciendo por el momento la suma. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa si yo lo pongo con otro tipo de operador aritmético. ¿Será que lo multiplica? Ah, sí lo hizo, ¿no? 200. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Ok? Que sin necesidad de crear una variable, porque yo pude haber creado una variable que diga, por ejemplo, suma, y ahí la dejo así, no le asigno ningún valor, solo está la variable suma. Entonces yo digo que suma, ¿verdad? Es igual a número más número 2, ¿verdad? Y acá ya no voy a poner esto, ¿verdad? Sino que pongo la palabra suma. Ahí está. ¿Qué les parece? La metodología de la declaración de la variable, los operadores de las operaciones aritméticas siguen siendo las mismas, ¿sí o no? ¿Verdad? Yo digo que LED en la última línea que puse acá, suma, sea igual a número 1, a número más número 2, o sea, el valor que guardo aquí. Yo lo puedo guardar, por ejemplo, vamos a ponerle ahí 200 en la primera, guardo el cambio, actualizo y es 210, ¿sí? Entonces miren cómo es muy fácil, ¿sí? Muy intuitivo, cómo nosotros podemos, como quien dice, poder hacer operaciones aritméticas aquí con mucha facilidad, más rápido que inclusive que NetBeans. ¿Por qué? Porque esto es un lenguaje interpretado.
¿Sí o no? Si yo guardo el cambio, actualizo acá y pum, automáticamente. NetBeans obviamente pasaba por un proceso de compilación. Se demoraba un poco más, ¿por qué? Porque tenía que compilar el archivo o programa que estemos haciendo para mostrar obviamente después el resultado. Aquí obviamente es interpretado, el navegador interpreta todas las líneas de código. ¿Qué es lo que hace el programa? Bueno, al momento de yo mandar a ejecutar la página, lee esta línea, lee la segunda, lee la tercera y lee la cuarta, así sucesivamente, ¿no? De línea en línea. Pero obviamente la computadora lo hace de una manera, a una velocidad fantástica, bueno, es una velocidad sumamente interesante. Bien, entonces vamos a decir que este tipo de datos obviamente lo estoy haciendo de manera numérica, ¿sí? Vamos a poner más abajo el string, que es una cadena de caracteres. Vamos a poner aquí let, ¿sí? Vamos a poner texto y le asignamos el valor. Siempre hay que asignarle un valor, ojo con esto, ¿no? Bueno, en este caso porque lo estamos haciendo directamente aquí, Víctor. Vamos a por el momento borrarlo de aquí y vamos a ponerle una cadena de texto. Muy bien, entonces ya sabíamos que nosotros para poder presentar, ¿sí? Sabíamos que para presentar con la función alert y le poníamos texto. Sabemos que texto no es obviamente la palabra texto, es lo que contiene el valor de Víctor, ¿sí? Muy bien. Si yo deseo darle un poquito más por decirlo así, de dinamismo a la página, yo le ingreso el valor, ¿sí? De texto, pero yo antes de eso quiero poner un mensaje de texto, ¿no? Y le quiero decir hola, ¿sí? Así, y aquí sí pongo la letra más, ¿sí? El símbolo más. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Aquí sí no va a sumar obviamente, ¿por qué? Porque esto es una cadena de caracteres y esto es otro valor que también es de cadena de caracteres. Entonces automáticamente lo que va a hacer es concatenar. Hola, Víctor. ¿Sí ven? Entonces puedo darle yo un poquito de dinamismo, ¿sí? Y no solamente lo puedo hacer con un grupo en este caso de números, sino que también lo puedo hacer con cadena de caracteres. Y miren, utiliza la misma metodología que en NetBeans, el símbolo más para concatenar, ¿sí? El símbolo más para concatenar. Entonces, de esta forma, nosotros hacemos en las cadenas de caracteres. En la anterior hicimos en la opción de números, y también existen los datos booleanos. Esto sí quizás sea un poquito nuevo aquí, pero en programación en NetBeans sí que lo vimos también. ¿Cuándo es un dato booleano? Cuando la información es verdadera o falsa, ¿sí? Muy bien, vamos a escribir algo aquí, ¿no? Let, vamos a poner este número, vamos a ponerle así número, igual a true, verdadero, ¿sí? Y vamos a poner aquí un alert que nos presente aquí número. Muy bien, actualizo y me dice que es true, ¿sí? Miren que eso allí true no es una cadena de caracteres, ojo, ¿sí? No es una cadena de caracteres, ¿sí? True quiere decir que es verdadero, ¿sí? Yo le asigno en este caso si el número es verdadero o es falso, porque también pude haber puesto que es falso. Ahí está, guardo el cambio, actualizo falso, ¿sí? Esto más que todo se trabajan en los datos booleanos, donde siempre hay verdadero y falso, ¿sí? Más adelante obviamente vamos a seguir viendo este tipo de datos, ¿sí? Vamos a ver en la próxima clase lo que son los casos de casos especiales de datos que son no definidos, ¿sí? Vamos a ver cuándo es un caso no definido. Ojo con esto, allí vamos a actualizarlo, ahí está, no definido. ¿Cuál es la opción? ¿Por qué sale undefined? ¿Sí? ¿Por qué sale undefined? ¿Sí? Entonces, bueno, lo vamos a ver en la próxima clase, pero solo un rapidito aquí vamos a hablar sobre esto. ¿Por qué? Porque dentro de JavaScript están las variables, obviamente los tipos variables que son string, las string, cadena de caracteres, los datos numéricos y los datos booleanos. Uno de los casos especiales está undefined.
un define obviamente sale. ¿Qué es lo que me dice mi página? Mi página dice que no está definido. Y si me voy al código, es verdad que no está definido. ¿Por qué no está definido? Porque yo declaré una variable que se llama número, pero esa variable no tiene ni un dato. No tiene ningún dato, si ustedes se pueden dar cuenta. Entonces la página me dice, ok, sí, pero ese valor o esa variable no está definida. No tiene ninguna información. Y por eso la página nos dice que es como que, Víctor, esa variable no está definida. Entonces por eso me sale este mensaje, un define, no está definida. ¿Sí? Ah, es cierto, me olvidé, cierto, número era igual a 20. Entonces ahí sí lo guardo y ahora sí me sale el valor, porque ya definí un valor numérico a una variable. Pude haber puesto una cadena de caracteres, hola, lo que sea, ¿sí? Ahí está hola, pero le estoy definiendo un valor, ¿sí? Cuando no le defino nada, en JavaScript no me sale ningún error, porque no hay ningún error, ¿sí? No existe ningún error, pero no existe nada en la variable, y por eso me sale que no está definida. Muy bien. Bueno, poco a poco vamos a ir viendo acerca de esto de aquí. Lo que a mí me interesa por el momento es que ustedes vean cómo se crea una variable, ¿sí? No importa si es una cadena de caracteres, nosotros le ponemos el contenido. No importa si es un valor numérico, nosotros le ponemos el contenido. No importa si es un dato booleano, nosotros le ponemos el dato booleano. Pero aquí lo importante es que ya no tengo que estar clasificando la variable. Si es una variable de tipo entera, o si es una variable de tipo de cadena de texto, o si es una variable de tipo booleano, solo la declaro con let, declaro el nombre de la variable y le asigno el valor. Nada más y nada menos que eso. Muy bien, chicos, vamos a pedirle que activen sus cámaras para hacer una pequeña captura. Voy a tener la grabación.